Bueno, queridos hermanos, en estas semanas estamos tratando en las preguntas algunos temas que trata el librito Confesión de la Fe Cristiana del Monte de los Olivos. Y entonces es un librito que da un resumen de todas las doctrinas de nuestra iglesia. Y entonces una de esas doctrinas entonces vamos a tratar también esta mañana. ¿Y cuál será la pregunta de hoy? Ya, tenemos por esta mañana capítulo 38 sobre la reunión de la iglesia, y la pregunta es: ¿dónde dice la Biblia que debo unirme a una iglesia? ¿Y puedo elegir no asistir todos los domingos al culto? Muy bien, importante pregunta, creo yo. Bueno, para empezar, esta semana yo recibí una imagen. Voy a ver si lo puedo encontrar rápidamente. No lo puedo ver. Pero era un meme, creo que ustedes lo vieron en Facebook también. Una persona que publica un mensaje en Facebook que dice: yo no necesito ir a la iglesia porque también puedo orar en mi casa. Dice en Facebook. Y abajo dice: Satanás y 15 demonios más le gustan ese mensaje. ¿Sí ha visto eso? Y entonces eso es prácticamente lo que está pasando. Hoy en día el ser humano quiere ser muy independiente. Quiere tomar sus decisiones a su manera, quiere servir a Dios a su manera. Así somos hoy en día. Y entonces muchas personas dicen: yo voy a la iglesia cuando yo siento la necesidad de ir a la iglesia. Y entonces ¿qué pasa? Es que una persona nunca va a la iglesia, o de vez en cuando va a la iglesia cuando no tiene otras cosas para hacer. Así es, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia en realidad sobre reunirnos en la iglesia? Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia? Esa es una pregunta importante. Y recién en el grupo de varones también hemos hablado de ese tema. En breve, porque no tuvimos mucho tiempo para profundizarlo. Hay un versículo que es muy conocido. Creo que todos ustedes ya han escuchado ese versículo, que encuentra en Hebreos 10, versículo 25, en que dice la palabra de Dios: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sí ha escuchado el versículo, verdad? Entonces la Biblia dice: es muy importante que nosotros nos congregamos. Es muy importante que nosotros nos reunimos como familia en Cristo. ¿Y por qué dice la Biblia en esa parte? Porque dice sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando? La venida de Cristo. La venida de Cristo. Entonces, más cerca que estemos a la venida de Cristo, más importante es ir a la iglesia. Bueno, tiene que saber que esas palabras fueron escritas hace unos 1900 años atrás. Y entonces significa que nosotros estamos 1900 años más cerca de la venida de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más necesidad para reunirnos en la iglesia, para recibir, dice la palabra en esa parte, exhortación? Exhortación es recibir ánimo, recibir correcciones, recibir enseñanzas que nos ayudan a no vivir nuestra vida según el estilo del mundo, sino vivir nuestra vida según la palabra de Dios nos enseña, la manera en que Cristo vivió. Este es el buen ejemplo de nosotros, ¿verdad? Y entonces, si yo hago la pregunta, por ejemplo, en este momento: ¿por qué es necesario que nosotros vamos a la iglesia? ¿Quién tiene una idea? ¿Por qué es necesario que vamos a la iglesia? ¿Sí? Para aprender más de Dios. Muy bien, para aprender más de la palabra de Dios. ¿Qué más? Los niños están dando los ejemplos a los adultos. ¿Qué más? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién? Para la salvación, para recibir la salvación. ¿Ya? ¿Qué más? Recibir cada día la palabra de Dios, que estamos más cerca. Recibir la palabra. Alabar a Dios. Para aprender más de Él y vivir como Él quiere que vivamos. Ya, para aprender de Él. Muchos con la palabra para congregar. Ya. Obediencia. Obediencia. Para aprender obediencia. Para servir.
para servir, muy importante también. ¿Qué más? Todos esos argumentos son muy buenos, pero hay un problema en eso, un pequeño problema. ¿Y qué es el problema de eso? Habla de cómo puedo yo adorarlo, cómo puedo yo recibir enseñanzas, cómo puedo yo servir. Son muy buenas cosas, pero todo eso habla de yo. ¿Qué puedo recibir yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Y nosotros no estamos principalmente aquí para el yo. ¿Para quién estamos aquí? Para Dios. Y entonces, ¿qué es la razón principal que nosotros nos reunimos en la iglesia? Para estar en la presencia de Dios. Porque tenemos cada semana una cita con Él para estar en su presencia. Y si usted está abierto para percibirlo, lo puede percibir. Usted lo puede percibir en los cánticos, en la manera en que la palabra viene a ti. Dios está en este lugar. Y eso explica todo. Si nosotros decimos el domingo a la mañana, no, yo tengo una cosa más importante para hacer esta mañana y por eso no puedo ir a la iglesia. ¿Qué puede ser más importante que su encuentro planificado con Dios? ¿Qué? ¿Quién tiene algún argumento? ¿Qué es más importante que tu encuentro que tú tienes planificado su domingo a la mañana con Dios? No hay. ¿Y saben lo que es el problema? El problema es que no pensamos en eso. No pensamos en que ese domingo en la mañana voy a tener un encuentro con Dios en la iglesia. Porque si pensamos así, queridos hermanos, nosotros vamos a borrar todo lo que tenemos planificado para reservar ese momento el domingo en la mañana para estar en la iglesia. De ley. ¿Verdad? ¿Quién dice aquí Jesús es mi Señor? ¿Quién lo dice? ¿Quién dice amén? Amén. La palabra Señor en griego es kurios, que significa gobernador de mi vida. Si el Señor dice en su palabra, Señor, que es el gobernador de nuestra vida, congrégate. Y que nosotros decimos, no, pero Señor, esta mañana sí de ley debo que trabajar porque no he ganado suficiente. No, esta mañana unos familiares me invitaron para ir a un río. No, el Señor, esta mañana sí tengo que ir a... Y tenemos un montón de excusas. ¿Qué significa eso? Que en nuestros labios decimos, el Señor es mi Señor, kurios, gobernador de mi vida, pero en la práctica no lo obedecemos. Eso no puede ser. Y entonces, queridos hermanos, no es que yo estoy aquí para que ustedes vengan a la iglesia porque el pastor lo dice. Lo que yo digo no tiene ninguna importancia, nada. Lo que el Señor quiere para su vida, eso tiene importancia. Y entonces, para terminar, puedo hablar un montón de cosas de ese tema. Nunca vi yo un cristiano maduro que no visitaba cada domingo en la mañana la iglesia. Nunca lo vi. No conozco ningún cristiano maduro que no tiene esa habilidad de visitar la iglesia todos los domingos. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú no estás visitando, participando en la iglesia todos los domingos, al menos todos los domingos, porque ni es suficiente los domingos, pero que es otro tema. Los domingos en la mañana, y usted va, por ejemplo, cada 15 días una vez, o cada mes una vez, o cada, no sé, tú nunca vas a llegar a un nivel de madurez espiritual. No va a pasar, no va a pasar. Esto es parte de madurar en los caminos de Dios. Créame, no es porque yo estoy juzgando, es porque es la realidad. Esa es la realidad. Si tú tienes una planta en su casa y tú le das agua una vez en 15 días, esa planta no va a estar feliz. Y así la planta de su vida de fe tampoco va a estar feliz si tú no estás en la presencia de Dios, en medio de tus hermanos en Cristo, en medio de su familia de la fe, para compartir tus necesidades, para orar, para alabar, para glorificar, pero sobre todo estar en la presencia de tu querido Salvador, no va a crecer. Es como un colegio. ¿Sí me creen? Así es lo que enseña la palabra de Dios. Y para mí fue un poco extremo, un poco raro de escuchar a veces esa pregunta. ¿El domingo hay iglesia? Es como que, claro, todo el año hay iglesia. Es como que
Bueno, para mí es costumbre desde mi nacimiento casi de estar en los domingos en la iglesia. Suena un poco raro, ¿sí? Y es verdad que aquí a veces hay iglesias que no tienen cultos los domingos, entonces no se reúnen porque el pastor está de vacaciones. Pero yo creo que eso no es, tiene que ser la realidad, porque como la palabra dice, debemos que unirnos todas las semanas, ¿sí? Es un orden, debemos que ser obedientes también, aprender obediencia. Y a veces hay personas entonces que dicen, pero no puedo tener un viaje el domingo. No estoy diciendo eso, pero si tú vas a viajar a otro lugar, visita una iglesia ahí. Y no dice, no, hoy estoy viajando, no puedo ir a la iglesia. Siempre puede ir a la iglesia. Es cuestión de planificar. No, pero justo esa mañana estoy viajando. Vaya a viajar, llega, no sé, medio camino, está en Baboyo, no sé. Y tú vas a una iglesia en Baboyo, o tú vas a una iglesia en Guayaquil, o vas a una iglesia en otra parte. Siempre hay iglesias. Esa es la bendición de vivir en Ecuador. En todo Ecuador, tú puedes ir al pueblo más pequeño que existe. Hay una iglesia que tiene culto el domingo. En todas las partes. Y entonces, la excusa de decir, no, el domingo tengo que viajar, no puedo ir a la iglesia, no vale. No vale. Créanme, no vale. Y la otra cosa también es, por ejemplo, puede ser que usted está enfermo o algo así. Esas son razones justificables, por supuesto. Pero normalmente, fuera de eso, no hay excusa para no estar en la iglesia, para pasar su cita con Dios el domingo en la mañana. Y es algo hermoso si una iglesia que tal vez es muy chiquito y vas a recibir una persona que viene del otro lado, entonces experimentar esa unidad en la fe. Entonces no debemos que pensar solamente en mí. Si yo tengo ganas, también debemos que pensar en la iglesia universal, ¿sí? Somos un solo cuerpo, entonces significa, debemos que buscar esa unidad, no solo aquí, pero también en el mundo, en las otras ciudades, en los otros países, ¿sí? Amén. Ya, una experiencia personal. Nosotros siempre cuando vivimos nosotros en Europa, nos siempre le gustamos viajar a Italia. Y nosotros una vez estamos en Italia buscando una iglesia bíblica, y en Italia el cristianismo es muy poco. Y entonces nosotros tuvimos que manejar ¿cuántas horas? Como 3 horas, creo. 3 horas manejando domingo en la mañana muy temprano para ir a una iglesia que nosotros conocimos. Llegamos a ese lugar, el culto era en italiano y nosotros ni hablábamos una sola palabra en italiano. Y entonces del culto nosotros no entendimos nada la prédica, pero esa gente estaba felicísimos de recibirnos en ese lugar. El pastor nos invitó después a comer la comida con su familia. Todo el día pasamos en ese lugar, fue hermosa experiencia, no entendimos nada la prédica. Y una experiencia parecida teníamos en Turquía. En Turquía también nosotros fuimos a un culto, no entendimos nada la prédica porque yo no hablo turco, pero fue una hermosa experiencia también. Sí, porque fue una iglesia que vivía en persecución, entonces fue algo muy especial sentir algo de ser iglesia en persecución, ¿sí? De ser una iglesia en peligro, ¿sí? Pero nosotros escuchemos el testimonio de una persona que se mataron por ser cristiano en esa iglesia. Sí. Y entonces, ¿cuánto más ustedes tienen la bendición de viajar por todo el continente Latinoamérica y pueden entender siempre la prédica a cualquier lugar a donde van? Y entonces mi consejo es, queridos hermanos, ponga esa cita el domingo en la mañana, tengo cita con el Señor. Y si tú estás dudando, ¿puedo faltar en el culto? Haga esa oración. No manda el mensaje al pastor diciendo, pastor, el domingo no puedo estar en la iglesia por tal y tal razón, porque yo no voy a responder a esos mensajes, porque no es mi responsabilidad, es tu la responsabilidad. Pero si tú piensas, está permitido que voy a faltar ese domingo en la mañana en la iglesia por tal y tal razón, póngale una oración. Diga, Señor, esta mañana no puedo estar en la iglesia porque me invitaron a un río.
¿qué piensas tú? ¿Puedo ir al río y faltar en la iglesia? ¿Está justificado? Haga ese tipo de preguntas al Señor. Y antes de hacer la pregunta ya sabe la respuesta, creo, ¿no? ¿O sí? ¿O no? ¿Está dudando? Ya está en la palabra. ¿Sí me entiendes? Y entonces, si tú quieres hacer cosas, habla con el Señor tranquilamente. Y el Señor le va a dar la respuesta. Hay un sepelio a esa hora. Dijo, Pregúntale al Señor, pregúntale al Señor. no, es que Dios sí dijo la palabra, deja a los muertos, yo estoy vivo. Ya. Que los muertos se entierran. O comparte la palabra. Usa eso. Hagan culto ahí mismo. Ajá. También lo hemos hecho. Gracias. ¿Alguna pregunta? Puede ser, pregunta. ¿No? ¿Nada? Levanta la mano. Ya. Solo la duda que de antes, que Dios bendijo el día sábado, ¿por qué nosotros no respetamos? Ya. Pero en otro lado, el Señor Jesucristo, cuando le dijeron que lo criticaron, que comieron un sábado, dijo: Señor, yo soy, ¿saben? El Señor es dueño del sábado, ahí yo debo confesar. Mira, la Biblia misma explica las cosas que la Biblia menciona. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y entonces si usted va a ver cosas en el Antiguo Testamento y usted hace la pregunta, pero ¿cómo lo hago como cristiano del Nuevo Testamento? Porque nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Y si Pablo mismo dice que ya no es el tiempo antiguo en que los días eran diferentes entre sí, ¿sí me entiende? Entonces Pablo dice, uno mantiene el día de reposo, otro no, pero nosotros no podemos juzgar eso. Y entonces ahí puede ver clarito en el Nuevo Testamento que el Shabbat, el día de descanso, el día de reposo como tal, como los judíos, ya no vale para los cristianos. La Biblia misma lo dice. Y entonces ahí no es muy complicado interpretar eso. Si la Biblia misma dice el día sábado no vale para los cristianos, entonces no es necesario mantener el día sábado. ¿Por qué nosotros nos reunimos el día domingo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos celebrando la resurrección. La resurrección. La Biblia dice que el evento más importante, más glorioso de toda la historia de la humanidad es la resurrección de Cristo de los muertos. Y por eso dice que los discípulos festejaron en el primer día de la semana una reunión especial recordando cómo Cristo resucitó. Y por esa razón nosotros festejamos el día domingo en la mañana que Cristo resucitó. Por esa razón estamos juntos aquí. Me da cuenta cuando dice que Dios bendijo el sábado. Solo eso es lo que a mí me da cuenta. Dios bendijo el sábado. Claro, por eso tienen que comparar una parte de la Escritura con otra parte de la Escritura. La razón que nosotros no nos reunimos el día de sábado o no tenemos el día de descanso el día sábado es la misma razón porque nosotros podemos usar dos tipos de tela en nuestra ropa, que nosotros no necesitamos dos cocinas para preparar los vegetales y la carne. Es la misma razón que nosotros podemos comer chancho. Es la misma razón que nosotros podemos hacer un montón de cosas que los judíos no lo pueden hacer. La misma razón. Y entonces hay personas que siempre están hablando ese día sábado, pensando en el antiguo pacto. Pero si uno dice, yo quiero seguir el sábado, está bien, pero tiene que mantener toda la ley del Antiguo Testamento, pues, no solamente el día sábado. Y nosotros no lo hacemos, ¿por qué no? Porque Jesús cumplió la ley por nosotros. Y nosotros estamos libres de la ley y vivimos con una ley nueva, que es la ley de nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón Él dijo, cuando Él mandó a sus discípulos al mundo, enseña a todos los pueblos, no la ley del Antiguo Testamento, todo lo que yo los he mandado. Entonces nosotros seguimos las leyes de Cristo, nosotros no seguimos las leyes del Antiguo Testamento. Esa es la razón. ¿Sí me entienden? Las leyes de Moisés, ya no. La ley de Moisés no seguimos nosotros seguimos las leyes de Cristo. Claro, por eso es el Antiguo Testamento. ¿Sí entienden? Ya. Gracias. Ya. Vivimos el Nuevo